Vamos a empezar hoy temas no nuevos, ¿sí? Todo dentro de la misma unidad. Esta unidad es muy larga, pero como que la dividimos en varias partes. Arrancamos con derivadas y diferenciales. Yo a esto lo voy a llamar derivadas diferenciales segunda parte, pero los temas principales de esta parte de la unidad son funciones compuestas y funciones implícitas. Bien. Y van a notar que es muy es análogo a lo que vimos en análisis 1, así que no les va a representar mucha dificultad. Tengo una función entonces definida en una región abierta y simplemente conexa del espacio de 2 dimensiones, por eso dice de A incluida o igual a R cuadrado. Acá me está diciendo que esa región está incluida en el plano y cuya imagen es R y está definida por la fórmula, por la expresión z igual a f de x, y o por la ley de correspondencia, les aparece en el libro también. Además de eso tenemos C, una curva que está incluida, contenida en la región A, y que está definida por coordenadas paramétricas. ¿Se acuerdan que cuando dábamos, por ejemplo, la ecuación de la recta, en ecuación paramétrica de la recta, sabíamos que existía un parámetro que en general le llamábamos t, o en álgebra le llamábamos lambda también, que para cada valor de t o de lambda se obtenía reemplazando en las ecuaciones paramétricas un valor de x y un valor de y, y con eso obteníamos un punto de la recta. En este caso, estas ecuaciones paramétricas definen la curva. Para cada valor de t que pertenece a un intervalo de definición cualquiera, puede ser todo R o no, vamos a obtener un valor de x y un valor de y, y con cada valor de x y de y, un punto de la curva C. La primera condición que le voy a pedir a f para poder aplicar esto es que sea diferenciable en la región A. Y además que estas funciones que definen que son las ecuaciones paramétricas de la curva C también tengan derivadas, ¿sí? Por eso voy a decir que supongamos que f de x y es derivable en la región A y que existen las derivadas de x de t y de y de t. Entonces, para cada punto t sub 0 perteneciente a y sub t, las imágenes de las funciones x e y me van a determinar un punto p sub 0. O sea, para cada t sub 0 de y de t, voy a obtener un x sub 0 y un y sub 0 que van a formar un p sub 0 que va a estar sobre la curva C, contenida en A. Entonces yo voy a poder decir que existe la función compuesta f asterisco de t, que va a ser f, o sea z, y en lugar de ser f de x y, va a ser f de x de t y de t. Esta función se obtiene sustituyendo las variables x e y por su equivalente dependiendo de t, o sea, por las ecuaciones paramétricas de la curva C. Esta función, por la forma en que la definimos, toma los mismos valores que la función f de x y para los puntos de la curva C. Y el dominio de esta nueva función, obviamente, no van a ser todos los puntos de la región A, sino los puntos de la curva C. ¿Recuerda cuando dieron función compuesta en el análisis 1? Decían que el conjunto imagen de la primera función tiene que estar incluido en el dominio de la segunda. Entonces yo voy a tomar para dominio de esta compuesta solamente los valores de x e y que estén en la curva C. En estas condiciones, o sea, que f sea diferenciable, que existan las derivadas de x e y restringiendo el dominio a los puntos de la curva C, existe la derivada de esa función compuesta f asterisco. ¿Sí? Y no vamos a demostrar la fórmula, está dada por esta fórmula que llamamos de derivación total o derivada de la función compuesta. Y me va a decir que la derivada de la función f con respecto a t, miren que en el medio paso por x y por y,
va a ser igual a la derivada de f con respecto a x por la derivada de x con respecto a t, más la derivada de f con respecto a y por la derivada de y con respecto a t. Esta es una fórmula que vamos a utilizar mucho y la vamos a aceptar sin demostración, aunque está en el libro. La pueden mirar, pero si no la damos, no la tomamos. Ah, perdón, estoy hablando pavada. La otra no demostramos. Me equivoqué. La demostración es súper sencilla porque arranca con la definición nomás de derivada. Tomo un p sub 0 perteneciente a la curva. Miren, disculpen, no sé con cuál me confundí. Tomo un p sub 0 perteneciente a la curva. Como f de x y es diferenciable en p sub 0, porque de ahí partimos, recuerdan que la definición de función diferenciable era que su incremento, el incremento de la función, se puede expresar como una combinación lineal de a por delta x más b por delta y más un infinitésimo de orden superior a ρ, que era la distancia entre p sub 0 y un p cualquiera. Después, cuando estudiamos función diferencial de la función, vimos que ese coeficiente a era la derivada con respecto a x en p sub 0, que el coeficiente b era la derivada con respecto a y en p sub 0, y que ese phi de ρ se podía expresar como W1 por delta X más W2 por delta Y, donde W1 y W2 también eran infinitésimos cuando delta X tiende a 0. Por eso esta expresión era un infinitésimo de orden superior. Es una de las demostraciones de diferenciales de una función, ¿se acuerdan? Bueno, esto es lo que acabo de decir, que W1 y W2 son infinitésimos. Si yo ahora divido en esta expresión de delta z cada miembro de la igualdad y en este lado cada término por delta t, voy a tener esta expresión. O sea, saco afuera el f de x y divido delta x por delta t, acá divido delta y por delta t, acá delta x, acá delta y. Y aplico límite cuando delta t tiende a 0, o sea, divido miembro a miembro por delta t y aplico límite cuando delta t tiende a 0. ¿Qué le va a pasar a delta cuando delta t tiende a 0? X e y dependen de t. Así que si delta t tiende a 0, dijimos que son infinitésimos también, ya habíamos demostrado. Delta x y delta y tienden a 0, y por lo tanto W1 y W2, como son infinitésimos también, cuando delta x e y tienden a 0, en consecuencia también W1 y W2 tienden a 0. Entonces, en esta expresión, ¿qué va a quedar? Primero, el límite, cuando la variable independiente tiende a 0 de una función, es por definición la derivada. Por lo tanto, el límite de delta z sobre delta t, cuando delta t tiende a 0, es la derivada de f en t sub 0. Podrían llamarle también z' en t sub 0. Todavía estoy trabajando en el punto. En uno de los apuntes está directamente trabajado en general y en el nuevo está trabajado en el punto y después generalizando. Repito, cuando aplico el límite con delta t tiende a 0, esto es la derivada de z con respecto a t, esto es la derivada de x con respecto a t, esto, delta y sobre delta t en el límite, es la derivada de y con respecto a t, y esto se hace 0. Por lo tanto, todos estos dos términos se van. Y finalmente me queda que f' en t sub 0, la derivada total de f con respecto a t, va a ser la derivada de f con respecto a x en t sub 0 por la de x con respecto a t en t sub 0, más la derivada de y, por favor, la derivada de f con respecto a y en p sub 0 por la derivada de y con respecto a t en t sub 0. Pero, como siempre que estudiamos derivada de la función en un punto, y la imagen de la derivada es única, entonces esto
va a depender, para cada t sub 0 va a haber un valor de la derivada, con lo cual podemos hablar de la función derivada y escribir esa fórmula para cualquier valor de t. Y esta es la expresión que usamos para todo en general. La derivada de f con respecto a t va a ser igual a la derivada de f con respecto a x por la de x con respecto a t, más la derivada de f con respecto a y por la derivada de y con respecto a t. Y acá les hago una llamadita. Después quiero que presten atención que aquí tiene la notación de derivada parcial. ¿Por qué aquí va la derivada parcial y acá va la de derivada total o la derivada común? Fíjense, esta f compuesta, cuando yo la defino como función compuesta, acá, esta f así definida, termina dependiendo de una sola variable t, pasando por el medio por x e y. Por eso es que yo digo que esta es la derivada total de f con respecto a t, y uso esta notación. Pero aquí, cuando uso derivada parcial, ¿por qué pongo notación de derivada parcial? Porque f, cuando analizo respecto de x y de y, depende de dos variables, entonces no va a haber esa derivada total, sino la derivada parcial. Ojo con la notación y cuando lo calculan también. Generalización. ¿Qué puede pasar? Que esa z de f igual a f de x y sea una función compuesta, pero que esas x e y no dependan solamente de t, sino que dependen a su vez de otras dos variables. U y b las llamamos en este caso. O sea que esas ecuaciones no las podemos imaginar de una curva dentro de C, sino otra representación, otra función cualquiera. X a su vez dependen de U y B, e Y dependen de U y B. Depende de U y B. Entonces esa función compuesta f asterisco ahora ya no va a depender de t, sino que va a ser una f de x de v y de v. Entonces, repito, f, que dependía de x e y, pero x e y a su vez dependen de u y b, va a terminar dependiendo de u y b. Y las derivadas, si existen las derivadas de x y de y, y por supuesto f es diferenciable, podemos hallar las derivadas parciales de f con respecto a u y de f con respecto a b. Y fíjense cómo van a estar dadas. Como para llegar a u, si quiero hallar la derivada de f con respecto a u, para llegar a u tengo que pasar primero por x y por y. La derivada de f con respecto a u va a ser igual a la de f con respecto a x por la de x con respecto a u, más la de f con respecto a y por la de y con respecto a u. Y análogamente la derivada de f con respecto a b. Dos cosas. ¿Por qué yo acá ahora pongo notación de derivada parcial? Porque ya ahora x no depende solo de t, sino que depende de u y de b. Entonces aquí va a ir derivada parcial de x con respecto a u, lo mismo de y con respecto a u, lo mismo acá. Aquí tengo un por. Ojo, porque esto no se puede simplificar con esto. Esto es una expresión. Cuando yo tengo derivada total, la derivada de f con respecto a t, habíamos demostrado que sí, cuando la función es de una sola variable, esto es además el cociente de los diferenciales. Pero no así cuando tengo derivada parcial, lo habíamos aclarado que esto era un símbolo, era el operador derivada, no se puede simplificar, no representa el cociente de f con u. Por lo tanto, acá esto no se podría simplificar, no se puede, de hecho. Bien, ¿qué pasaba si aquí x, por ejemplo, z fuera una función de x, y, z, y a su vez x, y z dependieran de u y b?
Pues entonces la derivada de f con respecto a u va a ser la de f con respecto a x por la de x con respecto a u, más la de f con respecto a y por la de y con respecto a u, más la de f con respecto a z por la de z con respecto a u. La regla de la cadena que aplicaban en la derivada de la función compuesta en análisis 1, pero pasando por todos los caminos que conducen a u. Bien. Vamos ahora a estudiar, yo no sé qué hora es, vamos re bien. ¿Hasta ahí estamos entendiendo? Hola. Sí, profe, se entiende. ¿Sí? Es muy parecida a la anterior, a la de análisis 1. Esperen, tomo un mate. Bien. Vamos a estudiar ahora forma invariante de la diferencial. Si tengo una función z igual a f de x, y, que tiene dos variables independientes y es diferenciable, la expresión analítica de su diferencial estaba dada por diferencial de f igual a la derivada de f con respecto a x por el diferencial de x, más la derivada de f con respecto a y por el diferencial de y. A su vez, si estas x e y no son variables independientes, sino que son funciones de otras dos variables, esto es lo que quiere decir acá, que a su vez x dependen de u y b, e y depende de u y b, y tienen derivadas parciales continuas con respecto a u y con respecto a b, entonces f de x y va a terminar dependiendo de u y de b por intermedio de x y de y. Y podemos armar la función compuesta como la que armamos antes. O sea, la función f asterisco, que va a depender de u y b, va a ser f de x de v y de v. Esta función compuesta lo que me dice es que también es diferenciable. Entonces tengo una función z que depende de dos variables x e y. Ahora ya no son independientes. Y lo que me dice es que si estas funciones tienen derivadas parciales continuas, entonces la función compuesta f asterisco también es diferenciable y la la expresión analítica de su diferencial se mantiene invariante. ¿Qué quiere decir esto? Que la derivada del diferencial de la función f asterisco, que es la función compuesta que termina dependiendo de u y b, va a ser igual a la derivada de f con respecto a u por el diferencial de u, más la derivada de f con respecto a b por el diferencial de b. Pero aplicando las derivadas parciales aquí a f con respecto a u y a f con respecto a b, lo que vimos recién, o sea, la expresión analítica de la diferencial, así como era acá, derivada parcial con respecto a x por diferencial de x más derivada parcial con respecto a y por diferencial de y, se mantiene igual, por eso dice invariante. Ahora f termina dependiendo de u y b, entonces su diferencial va a ser así. Pero la derivada de f asterisco con respecto a u y con respecto a b, las vamos a reemplazar por lo que obtuvimos en el punto anterior. Y entonces, el diferencial de f asterisco, aquí tengo la derivada de f con respecto a u. La derivada de la función compuesta con respecto a u, lo que vimos en el punto anterior. Y aquí la derivada de f con respecto a b. Si nosotros aplicamos la propiedad distributiva, digamos, este diferencial por este y este diferencial por este, esto por esto y esto por esto, vamos a ver que en lugar de sacar factor común diferencial de u de diferencial de b, me van a quedar este término y este término conteniendo el factor derivada de f con respecto a x. Entonces saco factor común.
derivada de f con respecto a x entre este término multiplicado por diferencial de u y este término multiplicado por diferencial de b, y me va a dar esto. ¿Se entiende? Saco derivada de f con respecto a x de factor común entre estos dos. Este primero multiplicado por diferencial de u, este por diferencial de b. A su vez, entre estos dos términos, este y este, el segundo de cada paréntesis, voy a sacar factor común, lo que está repetido, que es la derivada de f con respecto a y, que va a multiplicar aquí a la derivada de y con respecto a u por diferencial de u, y aquí a la derivada de y con respecto a b por diferencial de b. ¿Estamos hasta ahí? Todo esto todavía es el diferencial de la función compuesta. Pero esto que tengo aquí, esta expresión entre paréntesis, no es otra cosa que el diferencial de x. Y esto que tengo aquí no es otra cosa que el diferencial de y. Recordemos que que x y también dependen de u y b. Entonces, si yo, olvidándome de esto, tuviera que calcular el diferencial de x, diría que es igual a ¿qué? A la derivada de x con respecto a u por el diferencial de u, más la derivada de x con respecto a b por el diferencial de b. Y lo mismo con y. Por eso digo que este paréntesis es igual al diferencial de x y este paréntesis es igual al diferencial de y. Por lo tanto, fíjense, el diferencial de la función compuesta f sigue teniendo la misma forma que antes. Cuando tenía una función común donde diferencial de x y diferencial de y, donde x e y eran variables independientes, tiene esta forma, y cuando x e y no son independientes, también tiene esta forma. Solo que ahora el diferencial de x y el diferencial de y, ojo, no son iguales a delta x y delta y. Eso lo habíamos probado, que solo eran iguales cuando x e y eran variables independientes. Ahora ya diferencial de x y diferencial de y se calculan con esta expresión. Bien. Bueno, una consulta. En el diferencial de y, ahí abajo no iría la derivada parcial de y en vez de x. Sí, totalmente, perdón. Acá. Sí, claro. Ah, ok, gracias. Sí, corrija, por favor. Yo eso recorté de mi Word, está mal. Voy a corregirlo. Gracias. Sí, cómo se me pasó. Y lo leí todo. Muy bien. ¿Ahora? Bueno, esta fórmula no se mantiene para diferenciales de orden superior al primero. Así como vamos a ver derivadas sucesivas, vamos a ver después diferenciales sucesivos. No va a tener la misma expresión. O sea, esto que decimos que queda la misma fórmula. Esto que decimos invariancia de la expresión analítica de la diferencial, en criollo sería, tiene la misma fórmula, calcular el diferencial de una función de dos variables independientes, que el diferencial de una función de dos variables que dependen de otras, de otra o de otras. Bien. Terminamos ahí ese primer temita de funciones compuestas. Vamos con la derivada direccional. Ahora vamos a estudiar, ¿se acuerdan cuando estudiamos derivadas parciales? En algún momento, quizás al pasar, les dije que las derivadas parciales, igual que los límites iterados, eran como casos particulares de todas las posibles direcciones por las cuales yo me acerco al punto. Una derivada sigue siendo un límite. ¿Se acuerdan que podíamos estudiar límites direccionales, por ejemplo, acercándonos por las rectas? Y en particular,
Si las rectas coinciden con los ejes coordenados, teníamos los límites iterados. Ahora vamos a estudiar cómo se calculan las derivadas en una determinada dirección que no sea la derivada con respecto a x o la derivada con respecto a y. Cuando calculo la derivada con respecto a x, me muevo sobre el eje x y dejo y constante. Y cuando me calculo la derivada con respecto a y, me muevo sobre un eje paralelo a y en realidad, dejando x constante. Nos quedan 9 minutos, 10 minutos. Ya saben que nos volvemos a conectar con el mismo. Bueno, tengo una función entonces ahora z es igual a f de x y, que es diferenciable en su dominio A, y p sub 0 un punto interior de A, del dominio. Con la fórmula que estudiamos recién de derivación de las funciones compuestas, vamos a obtener la derivada de la función sobre una trayectoria rectilínea, o sea, sobre una recta que pase por el punto p sub 0, o sea, sobre una determinada dirección. Y acá tengo el gráfico, este gráfico lo saqué del otro libro, del más viejito. Ustedes tienen los dos. En la introducción tienen el apunte completo viejo, y después en cada unidad vamos poniéndolo del nuevo, pero los gráficos no están bien. Entonces tenemos aquí, tenemos el punto P sub 0, en el cual yo quiero calcular la derivada. Esto lo estamos viendo en el plano, pero está en el espacio. Se supone que esta función z igual a f de x y, si es diferenciable, tiene sus derivadas parciales continuas, y si tiene sus derivadas parciales continuas, su representación geométrica es una superficie en el espacio. Pero nosotros, como vamos a analizar entre dos puntos, lo podemos poner en el plano. Tengo P sub 0. Y acá tengo otro punto P cualquiera. P sub 0 tiene coordenadas x0 y 0. Y este P, cualquiera, genérico, tiene coordenadas x, y. Las ecuaciones paramétricas de la recta son, este punto x va a ser igual a x sub 0 más esta distancia. Yo para que no necesariamente lo relacionen con la fórmula de ecuaciones paramétricas, pero recuerden que es lo mismo. ¿Se acuerdan cómo eran las ecuaciones paramétricas de la recta en dos variables? Era igual a las coordenadas del punto por el cual pasaba, más el parámetro lambda, le llamábamos nosotros, más u sub x, u sub y, por componente x y componente y del vector director. Supongamos que este es nuestro vector director, la componente x de u sub x, si estuviéramos en la recta, en el plano como dábamos en álgebra, sería esta medida, y la componente y sería esta medida. Pero esta medida, puesta en función del ángulo phi, no es otra cosa que t por coseno de phi, porque coseno de phi es igual a esta medida dividido t, ¿sí? Entonces, esta medida del triángulo aquí, que me va a dar la coordenada x, esta medida de x va a ser x sub 0 más esta otra medida que es t por coseno de phi. Análogamente, la coordenada y va a ser y sub 0, esta medida de aquí, más t por el seno de phi. Ese t, si es una recta, varía entre menos infinito e infinito, o sea, es cualquier número real, son los parámetros, es el parámetro t. Bien, entonces esta función z igual a f de x y, como a su vez x e y dependen de phi, vamos a decir aparte que el módulo de t, este es la distancia entre p sub 0 y otro punto variable, ¿sí? Pero lo tomamos en módulo porque va a ser positivo si va para un lado o negativo si va para el otro. Recuerden estas ecuaciones paramétricas. Entonces, para todo punto x y perteneciente a esa dirección donde están p sub 0 y p, los valores de la función f de x y son los mismos que los de la función compuesta f asterisco de t. O sea, voy a reemplazar x por x sub 0 más t por coseno de phi,
Y voy a reemplazar I por I sub 0 más T por seno de phi. Entonces, vamos a decir que la derivada de la función f de xy en la dirección dada por el ángulo phi, que es lo que llamamos derivada direccional, y que vamos a representar con esta notación derivada en la dirección de phi, de f de p, recordando que p es de dos variables, es igual a la derivada de la función compuesta, la derivada direccional en la dirección de phi de f de p es igual a la derivada de la función compuesta f asterisco con respecto a t. Y como vimos hoy, la derivada de una función compuesta es la derivada de f con respecto a una variable por la derivada de esa variable con respecto a la cual depende, que en este caso es t, más la derivada de f con respecto a la otra variable por la derivada de esa variable con respecto a la variable de la cual depende. En este caso estamos en el primer caso de la función compuesta, donde x e y solo dependen de t, antes de la generalización, la primera fórmula. De f con respecto a x por la de x con respecto a t, más la de f con respecto a y por la de y con respecto a t. Pero la derivada de x con respecto a y la de y con respecto a t, fíjense si derivan esto con respecto a t. La derivada de x sub 0 constante, y la de t por coseno de phi va a quedar coseno de phi. La de y con respecto a t, la derivada de y sub 0 constante, y la de t por seno de phi, saco seno de phi como constante, y la derivada de t es 1. Por eso voy a decir que la derivada de x con respecto a t es coseno de phi, y la derivada de y con respecto a t es igual a seno de phi. Son constantes, números. ¿Por qué? Porque phi es un ángulo que se mantiene constante en toda la recta. Y entonces resulta, tengo entonces la derivada de la función f en la dirección de phi, va a ser igual a la derivada de f con respecto a x por el coseno de phi, más la derivada de f con respecto a y por el seno de phi. Y si yo quisiera calcularla en el punto p sub 0, solo reemplazo las derivadas en el punto p sub 0. Recordamos que coseno y seno son constantes. ¿Está? Bien, vamos a la representación geométrica o gráfica. Cada vez que les aparezca interpretación geométrica o representación gráfica o representación geométrica, son todas cosas sinónimas. Bien. Tengo entonces, si z de f de x y posee derivadas parciales continuas en una región simplemente conexa al plano, es el comienzo, para arrancar con que z es diferenciable. Es diferenciable y si es diferenciable es continua. Esta es la relación que tienen que acordarse siempre. Si una función de dos variables tiene derivadas parciales continuas en la región, entonces es diferenciable, y si es diferenciable, entonces es continua. Su representación gráfica va a ser una superficie, lo que estuvimos diciendo recién, y posee un plano tangente en cada uno de sus puntos. Una superficie de este tipo, o sea, de una función diferenciable con derivadas parciales continuos, etc., no tiene ni plegamientos o rugosidades, ¿sí? O sea, es simple. Por eso lo llamamos una superficie suave, que sería lo que nosotros en curvas llamamos curva simple, que es la que no pasa dos veces por el mismo punto, o la superficie suave tampoco. Si tengo el punto P sub 0 de coordenadas x0 y 0, y la z0 sería, pero z0, ¿quién es? Es la imagen de la función f en x0 y 0. Por ahí pasa un plano tangente t que está determinado por las rectas tangentes t sub 1 y t sub 2, cuyas pendientes son las derivadas parciales de f con respecto a x y con respecto a y. Eso lo vimos cuando dimos ecuación del plano tangente. Entonces tengo la superficie S, que es la que está con curvita, y sobre el punto P sub 0, ¿recuerdan el gráfico del plano tangente?
que habíamos hecho, habíamos mostrado que corríamos el origen de coordenadas, ubicábamos los ejes auxiliares pasando por P sub 0. Esto sería una paralela al eje X, que pasa por P sub 0. Este sería una paralela al eje Y, que pasa por P sub 0. Este sí sería el plano XY, o sea, Z igual a 0. Y estos serían dos planos paralelos a los planos coordenados. O sea, este un X constante igual a X0, este un Y constante igual a Y0. Acá está la superficie y por el punto este, que no es P sub 0, P sub 0 está en el dominio. Así, acá le tengo P sub 0, esto está mal. P sub 0 está en el dominio, y aquí en la altura está otro punto, vamos a llamarlo F de P sub 0, ¿sí? En realidad tiene coordenadas X0 y 0, F de X0 y 0, que es F de P sub 0. Ojo acá, esto, si bien está en el libro, tendríamos que llamarlo de otra manera. P sub 1 podríamos llamarlo a este punto, porque P sub 0 lo ubicamos en el dominio. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Si P sub 0 está en el dominio, este punto que está en el espacio ya, vamos a llamarlo P sub 1, y tiene coordenadas X0 y 0, F de X0 y 0. Bien, el valor de la derivada de F de XY en el punto P sub 0, o sea, la derivada direccional, que es la que estamos estudiando, es la pendiente de la recta T sub 3. Vamos a ubicarla a ver. Cuando hicimos la derivada con respecto a X, estábamos en un plano constante, Y igual a Y0, y su derivada, la derivada parcial con respecto a X, era la tangente o la pendiente de esta recta T sub 1. O sea, la tangente de este ángulo alfa. Cuando hallamos la derivada de la función con respecto a Y, me paro en el plano constante X igual a X0, la intersección de la superficie y la recta tangente a la superficie es T sub 2, que forma un ángulo con el eje Y igual a beta, y la pendiente entonces de T sub 2 es la tangente de beta, de este ángulo. Cuando estoy hallando la dirección, la derivada en la dirección de phi, aquí podrían agregarle con un lápiz cuando vean el libro, este ángulo que tengo aquí es phi. ¿Están viendo dónde marco? Este ángulo que está marcado aquí, que está marcado completo, pero hasta aquí nomás, es phi. Yo atravieso la superficie con un plano, que aquí está con líneas verticales. La intersección es una curva. La tangente de esa curva en este punto aquí arriba, que dice F de P sub 0, es esta recta T sub 3. Tengo la superficie, un plano que no es ni constante en X, ni constante en Y, al revés, sino un plano en la dirección que forma un ángulo phi con el eje X, corta la superficie según una curva. La tangente de esa curva en este punto que estoy analizando es T sub 3. La pendiente de T sub 3 es la derivada direccional que estudiamos recién en la dirección de phi. ¿Está? Determina con el eje X un ángulo phi. Aquí marcarían phi. Esta recta T sub 3, que si yo trazara un eje auxiliar que pasa por P sub 0, formaría un ángulo gamma. La tangente de ese ángulo gamma, que es la pendiente de T sub 3, es igual a la derivada. No escribí. Lo escribí acá nomás. El valor de la derivada es la pendiente de la recta T sub 3 tangente a la superficie en el punto P sub 0 en esa dirección. ¿Quedó? ¿Sí o no? Sí, ¿Tengo el profe. punto en el cual estoy hallando la derivada? Dependiendo de en qué dirección tome la derivada, la pendiente de esa recta tangente es la derivada en esa dirección. En particular, si esa dirección coincide con los planos coordenados,
esas derivadas son las derivadas parciales. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Miren. Ay, ¿qué hace esto? Me fui muy lejos. Si en particular la dirección es paralelo al eje X o paralelo al eje Y, ¿qué va a pasar? El coseno, el ángulo va a valer 0 grados. O 0 grados o 90 grados. Si vale 0, el coseno va a ser 1 y el seno va a ser 0. Y si vale 90, o sea, si estoy en la dirección paralela a Y, el coseno va a ser 0 y el seno va a ser 1. Y entonces, aquí en la fórmula de la derivada direccional, ¿qué va a pasar? Uno se va a hacer 0, se va a ir, y el otro va a ser 1, y me va a quedar solo la derivada de f con respecto a y, o solo la derivada con respecto a x. Por lo tanto, por eso a veces van a escuchar que decimos que las derivadas parciales son casos particulares de las derivadas direccionales. Del mismo modo que decíamos que los límites iterados eran casos particulares de los límites direccionales. ¿Estamos hasta ahí? Cuando phi vale 0 o phi vale 90, estoy en las derivadas parciales. Si vale cualquier otro ángulo, tengo lo que llamo una derivada direccional. Pero en todos los casos, la interpretación geométrica de esa derivada direccional, y en particular de las parciales, es la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto en el cual estoy analizando. Punto. Bien, vamos ahora a otro temita, el último de la clase de hoy. Funciones implícitas. Supongamos que tengo una curva C contenida en el espacio de 2 dimensiones, o sea, en el plano. Esa curva, piensen ustedes en una recta, puede estar definida de forma implícita, que es cuando la tengo igual a 0, pero no hace falta que se piense solo en una recta. También hemos dado, por ejemplo, ecuación general de la parábola o de la elipse, aunque no son funciones, pero son curvas. Puede estar definida entonces de forma implícita, cuando está igualada a 0, o de forma explícita. Por ejemplo, cuando tenemos la ecuación de la recta, podemos tenerla así, de forma implícita, igualada a 0, así se llamaba la ecuación, ¿recuerdan general o implícita? Y cuando despejábamos y, o sea, explicitábamos y, teníamos de esta función que aparece de 2 variables igualada a 0, de 2 variables igualada a 0, despejábamos una en función de la otra. Y pasa a depender de x, explicitamos y. Pero esto no sucede siempre. Cuando yo tengo una función de 2 variables igualada a 0, no siempre va a representar en forma implícita a una función y igual a g de x. O sea, esto sería f de xy igual a 0, y esto sería y igual a g de x. No siempre va a suceder eso. Se pueden presentar los siguientes casos. El primer caso sería este. O sea, existe una función implícita dentro de la expresión f de xy igual a 0, como en el ejemplo anterior. ¿Cómo se representa geométricamente eso? ¿Cómo se interpreta gráficamente? Esta función f de xy de 2 variables, así como está sin el igual a 0, es la ecuación de un plano inclinado respecto a los ejes coordenados, porque tiene variable x, tiene variable y. Pero cuando yo hago esto igual a 0, lo que estoy diciendo es cuando la función f de xy vale 0, ¿cuáles son los puntos x e y tales que esta expresión vale 0? O sea, estoy hallando la intersección de este plano con z igual a 0, o sea, con el plano xy. Por lo tanto, esta función de 2 variables, que es este plano, al hacer la intersección con z igual a 0,
que es este plano, sería el del piso, me define como intersección esta recta. Esta recta en el plano XY, si este plano fuera 4x más y menos 6, o sea, si fuera z igual a 4x más y menos 6, en z igual a 0 la intersección sería esta recta y igual a 6 menos 4x. O sea, el primer caso que tenemos es que esta función de dos variables igualada a 0 me defina una función de una variable en función de la otra, una sola. Otro caso sería que esta función de dos variables igualada a 0 me represente más de una función implícita. Por ejemplo, tengo esta expresión igualada a 0. Si yo despejo y, como tengo una raíz cuadrada, puedo tener y1 igual a más raíz de 4 menos x cuadrado, o y2 igual a menos raíz de 4 menos x cuadrado. O sea, cuando paso el 4 sumando y el de x cuadrado restando y luego el cuadrado como raíz, la raíz tiene dos resultados, así que esta función implícita, dada en forma implícita, de dos variables igualadas a 0, me define dos funciones, que gráficamente sería, porque esto que está aquí solito, si yo tuviera z igual a x cuadrado más y cuadrado menos 4 igual a 0, sería la ecuación de este paraboloide, con una copita hacia arriba. ¿Cuándo vale 0? Vale 0 en los puntos de esta circunferencia, en la intersección del paraboloide con el plano z igual a 0. Me da esta circunferencia, que está aquí. Que son a su vez dos funciones, porque una circunferencia sola no es función. Para que sea función tengo que restringirle la imagen, porque si no tiene dos imágenes, a uno positivo y otro negativo. Ese sería el segundo caso. Entonces, define una sola función, define más de una función, o el tercer caso, la función que está metida implícitamente en f de x igual a 0, no define ninguna función implícita. Por ejemplo, esta expresión. La expresión x cuadrado más y cuadrado más 4 igual a 0 también es un paraboloide. También es una copita hacia arriba, pero ¿qué pasa? Al tener esto positivo, su vértice está en 4, no toca el plano XY. O sea, los valores de este paraboloide nunca tienen z igual a 0. Aquí nunca se verifica z igual a 0. Por lo tanto, esta expresión igualada a 0, como nunca corta el plano z igual a 0, no tiene intersección con el mismo, no define ninguna y en función de x. Ahora lo que vamos es que una expresión de dos variables a veces puede definir una función de una variable en función de la otra, a veces más de una o a veces ninguna. Entonces, ¿qué nos interesa a nosotros? Nos interesa que si yo tengo una f de x igual a 0, queremos, primero, determinar en qué condiciones existe la función implícita. Y segundo, hallar una fórmula para obtener la derivada de la función implícita sin necesidad de explicitarla. Porque, ¿qué pasa? Por ejemplo, en los dos ejemplos que tuvimos recién, es fácil despejar la y. Pero si yo tengo la y dentro de un argumento, de un seno, de un logaritmo, y en más de un término, por ejemplo, no puedo explicitarla. Pero sí puedo, mediante este teorema que vamos a ver ahora, hallar la derivada de y con respecto a x, también podría la de x con respecto a y, sin necesidad de despejar y en función de x. Y eso lo vamos a llamar teorema de Dym, existencia de la función implícita, teorema de Dym. Entonces, tengo una función de dos variables, z igual a f de p, definida en un conjunto abierto, etcétera, etcétera. Y tengo p sub 0, un punto del dominio. Si tengo f de x igual a 0, que es la ecuación implícita de una función
no, mejor dicho, la expresión f de x igual a 0 es la ecuación implícita de una función, o sea, me va a definir una función y igual a g de x, si se verifican las siguientes condiciones. Primero, que se verifique que en P sub 0 la función f vale 0. Vuelvo a decir, la función f es, por ejemplo, esta. Esto sería f igual a 0. F igual a 0. Por ejemplo, aquí, ¿hay algún punto donde esto me dé 0? Sí, en raíz de 2 al cuadrado más raíz de 2 al cuadrado. O sea, todos los puntos que estén sobre esta circunferencia, al reemplazarlos acá, me van a dar 0. Porque justamente son la intersección con z igual a 0. En cambio acá, no. Ningún valor de x y de y puesto acá me va a dar 0. Porque todo esto va a ser positivo más 4. Siempre me van a dar mayor que 4. Bien. Entonces lo primero que tengo que ver para que exista esa función implícita es que en ese punto que estoy analizando, la función valga 0. Además que esa función z tenga derivadas parciales continuas en un entorno de P sub 0. No solo en P sub 0, en un entorno. Y tercero, que la derivada con respecto a y de esa función f sea distinta de 0, en el punto P sub 0. En esas condiciones, lo que dijimos recién, este me está hablando de cuándo existe la función implícita. Cuando en el punto vale 0, cuando tiene derivadas parciales continuas, y la que es con respecto de y es distinta de 0. Eso si yo estoy pensando en una función y igual a g de x, donde y es la variable dependiente. En estas condiciones del teorema anterior, la ecuación f de x igual a 0 define una función implícita, define en forma implícita, está dada en forma implícita una función igual a g de x, cuya derivada se obtiene como derivada de y con respecto a x igual a menos derivada parcial de f con respecto a x sobre la de f con respecto a y, o escrito así, derivada de y con respecto a x igual a menos f con respecto a x sobre f con respecto a y. Así es fácil. Bien. Vamos a demostrar porque es muy fácil. Vamos a suponer que tengo la función f de x igual a 0, como la que teníamos recién, x cuadrado más y cuadrado menos 4 igual a 0. Y que verifica las condiciones de Dini, o sea que se verifica para y igual a g de x. Entonces ya no va a ser f de x y, sino que va a ser una función, una especie de función compuesta, donde sus variables son x y g de x. Si yo derivo miembro a miembro esto, la derivada de este lado, que es una función compuesta, va a ser la derivada de f con respecto a x por la de x con respecto a x, más la derivada de f con respecto a y por la de y con respecto a x. F depende de x y de y. Uso la fórmula de función compuesta de este lado, y de este lado la derivada de 0 es 0. Entonces, va a ser igual a la derivada de f con respecto a x por la de x con respecto a x. ¿Esto cuánto va a valer? 1, porque x es una variable independiente, más la derivada de f con respecto a y por la de y con respecto a x. ¿De dónde vamos a despejar la de y con respecto a x? Esto voy a tachar, esto pasa restando, y luego pasa esta f dividiendo, y ahí me resulta la fórmula para derivar una función dada en forma implícita. ¿Está? Por esto le voy a pedir que existan estas derivadas, que sean continuas, y que la con respecto a y sea distinta de 0. Si yo en lugar de esto quisiera la de x con respecto a y, haría al revés.
sería la con respecto a y arriba y con respecto a x en el denominador. Vamos a hacer un ejemplo. Me toma un poco de agua. Ya va más la garganta después de un ratito. Bien, tengo este ejemplo. Tengo una función f de xy igualada a 0. Dice, no puede ser pasada a la forma explícita, o sea, yo no puedo despejar y de acá, acá y acá a la vez. Pero, según el teorema de Dini, cumple las condiciones para poder decir que sí puedo, sí existe una función y que depende de x dentro de esta expresión. Y si bien no la voy a poder explicitar, voy a poder hallar su derivada. Voy a verificar. Por ejemplo, f de xy, existe algún punto en el que verifica que es x igual a 0, 0. Si yo pongo 0, 0 acá, o sea, al menos un punto tiene la intersección con 0, 0. Las derivadas parciales de esta función, que son f con respecto a x igual a 2i, a ver, con respecto a x, perdón, 2i menos 1, y con respecto a y van a ser 2x más 2y menos 1. Son continuos porque son funciones polinómicas para todo y. O sea, con eso me aseguro de que existen en este punto y también en un entorno, porque son continuos en todo el plano. Y en particular la derivada con respecto a y en este punto, que es el que me interesa, donde yo quiero hallar la derivada, vale menos 1, o sea, es distinta de 0. Como dijimos, la que nos importa la respecto a y, porque yo acá quiero hallar la derivada de y con respecto a x, que va a ser igual a menos la derivada de f con respecto a x sobre la derivada de f con respecto a y. O sea, 1 menos 2i, cambiando el signo, este menos le cambiamos a estos dos, queda 1 menos 2i sobre f sub i, y esta derivada va a existir para cualquier valor de x y de y, menos para los que anulan el denominador. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí se hace 0. O sea que en particular, en x igual a 0, 0, esto va a valer 1 sobre menos 1, menos 1. Bien. ¿Cuánto tiempo quedará? Poquito. Hasta ahí nomás vamos a llegar hoy. ¿Alguna preguntita sobre esto o sobre algo anterior? Niños. No, profe. ¿Seguro? No, profe. Bueno. Voy a tratar de organizarme para las clases que vienen. Tratar de explicar un poco más en el pizarrón porque sé que les queda más claro cuando usamos pizarrón. Yo no tengo tableta como la profe Barbie. Y no, me parece que en el pizarrón también se entiende, así que les prometo que la clase que viene voy a implementar. ¿Sí? Para Dale, que queden profe. bien claros los gráficos. ¿Se entendieron los gráficos? ¿Este gráfico? Esto sí. Sí. Eso sí. Esto ya está hecho con GeoGebra. Son modernos. Y este viejito, entonces, la derivada direccional se va a hallar. Yo marco el ángulo phi en la dirección que quiero y hago un plano perpendicular al plano XY. La intersección me va a dar una curva. La tangente a esa curva en el punto en cuestión es una recta que llamamos T sub 3. La pendiente de esa recta, que es la tangente de este ángulo gamma, es la derivada direccional de f en la dirección de phi. O la derivada de f en la dirección de phi. ¿Está? Importante esto, está lindo. Bueno.